A los 70 años jamás imaginé que durante una sesión fotográfica profesional para el álbum familiar, mis propias hijas me pedirían que posara sonriendo mientras susurraban al fotógrafo: «Bórrala de todas las fotos, arruina nuestra imagen perfecta». Esa tarde mantuve la sonrisa devastada durante 3 horas, fingiendo no escuchar cómo Mariana y Claudia, junto a sus esposos Roberto y Fernando, planeaban cómo excluirme completamente del retrato de nuestra supuesta familia feliz. Pero esa noche, cuando llegué a casa en San Miguel de Tucumán, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Mi nombre es Rosa, tengo 70 años, soy viuda después de 40 años de matrimonio con Jorge, y lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Esta es una historia que te va a indignar tanto como me indignó a mí. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esa sesión fotográfica había sido idea de Claudia, mi hija menor, supuestamente para preservar los recuerdos familiares. Llegué puntual al estudio, vestida con mi mejor blusa celeste, la que Jorge me regaló en nuestro aniversario número 35. Me había peinado en la peluquería esa mañana, sintiéndome especial por primera vez en meses. Durante décadas, trabajé como costurera especializada, creando trajes de novia para las familias más distinguidas de la ciudad. Con mis propias manos, construí un pequeño negocio de costura que nos permitió salir adelante cuando Jorge apenas ganaba para los gastos básicos. Nunca les conté a mis hijas cuántas noches me quedé despierta hasta las 5 de la madrugada, bordando vestidos para que ellas pudieran tener uniformes nuevos, libros de texto y, más tarde, estudios universitarios completos. Mariana se convirtió en contadora, Claudia en arquitecta. Ambas se casaron con hombres de buenas familias, se mudaron a barrios elegantes y gradualmente comenzaron a avergonzarse de la mujer que les había dado todo. Sus visitas se volvieron esporádicas, sus llamadas protocolarias y sus abrazos fríos como témpanos. Pero esa tarde, mientras el fotógrafo ajustaba las luces y ellas me miraban como si fuera una mancha en su perfección fabricada, recordé algo que tenía guardado en mi casa, un álbum de fotos que ellas creían perdido para siempre. Esa noche abrí mi laptop y publiqué cada imagen que las destrozaría socialmente sin piedad alguna. Mientras subía las fotos una por una, recordé cada momento capturado en esas imágenes que habían permanecido guardadas durante 40 años. Mis dedos temblaban ligeramente sobre el teclado, no de nervios, sino de una extraña mezcla de dolor y determinación que nunca antes había sentido con tanta claridad. La primera foto que publiqué mostraba nuestra casilla de chapa en Villa 9 de Julio, con sus paredes despintadas y el techo que goteaba cada invierno. Ahí estábamos Jorge y yo. Él con su ropa de trabajo manchada de grasa de la mecánica. Yo embarazada de Mariana, sosteniendo en brazos a Claudia de apenas 2 años. Escribí como epígrafe: cuando vivíamos con 150 pesos por mes y éramos felices. La segunda imagen era devastadora. Yo amamantando a Mariana en esa misma pieza húmeda, mientras Claudia jugaba en el suelo de tierra con una muñeca hecha de trapos. Jorge había tomado esa foto el día que conseguimos nuestra primera heladera usada. Comenté, cuando la leche era un lujo y el amor lo era todo. Siguió una secuencia de fotos del almacén que habíamos armado en el frente de la casa. Yo, embarazada de 8 meses de mi tercer hijo, que perdí a los 7 meses, acomodando las escasas mercaderías que vendíamos para sobrevivir. Las niñas, descalzas, ayudándome a pesar el azúcar en bolsitas de papel de diario. Cuando trabajábamos 18 horas diarias para que ustedes tuvieran que comer, escribí. Cada imagen que compartía era una bofetada a la vida de lujo que ahora ostentaban. Las fotos de sus cumpleaños con tortas caseras hechas con mis manos cansadas, sus primeros días de escuela con guardapolvos que yo lavaba y planchaba cada noche, las navidades donde vendía empanadas durante diciembre entero para comprarles aunque fuera un juguete pequeño. La más dolorosa era una donde aparecían las dos, ya adolescentes, avergonzándose de mí en su graduación del secundario. Yo había llegado directamente de trabajar, con mi delantal de cocina aún puesto porque había estado cocinando para un evento. En la foto se veía claramente cómo se alejaban de mí, fingiendo que no me conocían. El comentario fue simple. Cuando ya empezaban a borrarme de sus vidas, esa noche comprendí que había llegado el momento de que el mundo conociera la verdad que ellas querían enterrar.
el desprecio no había empezado. Esa tarde en el estudio fotográfico, mientras caminaba por mi casa vacía, cada rincón me devolvía recuerdos que había enterrado bajo capas de excusas maternales. La mesa del comedor, donde tantas veces Mariana había suspirado cuando yo opinaba sobre sus planes, como si mis 40 años de experiencia fueran palabras al viento. El sillón donde Claudia recibía las llamadas de sus amigas y bajaba la voz cuando yo entraba, como si mi presencia fuera un estorbo en su vida perfecta. Recordé vívidamente la Navidad pasada, cuando Roberto había comentado en voz alta: «Suegra, mejor deje que Mariana se encargue de la cena. Usted ya no está para estos trajines». Y yo, como siempre, había sonreído y me había retirado a mi cuarto mientras ellas reían en mi cocina, usando mis ollas, mis especias, mi recetario de décadas. El olor a lavanda de mis sábanas me transportó a todas las noches que había pasado despierta, cosiendo vestidos de novia para pagar los caprichos de mis hijas. Mientras yo me desvivía por darles una vida mejor, ellas aprendieron a verme como un obstáculo para sus aspiraciones sociales. La mujer que las crió con callos en las manos se había convertido en una vergüenza para sus manicuras perfectas. Fernando siempre había sido más sutil, pero no menos hiriente. Sus miradas de lástima cuando yo contaba historias del barrio, su forma de cambiar el tema cuando mencionaba mis años de costurera. «Rosa, esas cosas ya no importan», me había dicho una vez. Pero sí importaban. Cada puntada que había dado, cada noche sin dormir, cada peso ahorrado había construido el futuro que ellas ahora disfrutaban sin reconocimiento. Esa noche, sentada en mi cama, abrí el cajón de mi mesita de noche. Ahí estaba mi tesoro más peligroso, un álbum de fotos de nuestros primeros años. Fotos que ellas creían perdidas, fotos que mostraban nuestra verdadera historia. Sonreí por primera vez en horas. Era hora de recordarles quiénes eran realmente antes de que yo las convirtiera en lo que son hoy. Al día siguiente, durante el almuerzo dominical que yo preparé como siempre, me senté en mi lugar de costumbre mientras observaba a mis hijas y sus esposos conversar animadamente. Era como si yo no existiera en mi propia mesa. «El viernes tenemos la cena benéfica en el club», decía Mariana, ajustándose los aretes de perlas que yo le regalé para su graduación. «Roberto va a presentar el proyecto de expansión». «Perfecto», respondía Claudia sirviendo más vino en su copa de cristal, la del juego que heredó cuando murió Jorge. «Fernando y yo podemos acompañarlos. Necesitamos que nos vean más en estos eventos sociales». Yo masticaba en silencio mi propio guiso, sintiendo cómo cada bocado se convertía en ceniza en mi boca. Llevaba 1 hora sirviendo, recogiendo platos, rellenando vasos, y ninguno había dirigido una sola palabra hacia mí. Era como si fuera la empleada doméstica invisible. «Mamá ha estado muy callada últimamente», comentó Roberto sin mirarme, hablando de mí como si no estuviera presente. «¿No crees que debería ver a alguien?» «Ya tiene edad para estar más tranquila», respondió Fernando cortando su carne. «Es natural que se vuelva más reservada». Esa era su palabra elegante para decir que me había vuelto irrelevante. Me levanté para traer el postre, y ninguno notó siquiera que me había ido de la mesa. En la cocina, mientras cortaba la tarta que había horneado desde las 5 de la mañana, sentí como algo frío y duro se instalaba definitivamente en mi pecho. Regresé con el postre y seguí sirviendo, sonriendo cuando era necesario, asintiendo cuando hablaban sobre sus vidas exitosas, sus casas elegantes, sus vacaciones en Europa, todo construido sobre los cimientos que yo había puesto con estas mismas manos, que ahora temblaban ligeramente al servir el café. Esa tarde, después de lavar todos los platos que ensuciaron, me senté nuevamente frente a mi álbum secreto. Era hora de recordarles quiénes eran antes de que yo las convirtiera en lo que son hoy. Abrí el álbum despacio, como si fuera un tesoro sagrado que pudiera desintegrarse entre mis dedos. La primera fotografía me golpeó el pecho. Allí estaba yo, con apenas 25 años, cargando a Mariana recién nacida mientras Jorge sostenía las bolsas del mercado. Mis ojos brillaban de felicidad genuina, ignorante de lo que me esperaba. Pasé la página y encontré otra imagen devastadora. Nuestro primer departamento diminuto, donde las 4 paredes parecían cerrarse sobre nosotros. Yo había cosido las cortinas con retazos que me regalaban en la fábrica textil donde trabajaba 18 horas diarias. Mariana tenía 2 años y Claudia acababa de nacer. En la foto, yo sonreía agotada pero orgullosa, mostrando el pequeño espacio que había convertido en hogar con mis propias manos. Seguí hojeando y cada imagen me recordaba un sacrificio específico.
La foto donde aparezco vendiendo empanadas en la puerta de la escuela para comprar los útiles de las niñas. Otra donde estoy arrodillada midiendo el dobladillo de un vestido de novia, con Claudia durmiendo sobre mis piernas porque no tenía con quién dejarla. Cada fotografía era evidencia de una mujer que había dado todo sin pedir nada a cambio. Pero no todas las imágenes mostraban pobreza. Hacia el final del álbum comenzaba a aparecer la prosperidad que habíamos construido. El día que inauguré mi taller de costura, la primera vez que pudimos comprarnos un auto. La casa nueva donde Mariana y Claudia tuvieron cada una su cuarto decorado como princesas. Lo que mis hijas no sabían era que yo había guardado cada recibo, cada fotografía, cada documento de aquellos años duros. Tenía evidencia completa de cómo habíamos vivido antes de que ellas pudieran recordar. Imágenes que contaban la verdad sobre sus orígenes humildes, sobre los días sin comer para que ellas tuvieran leche, sobre las noches cosiendo hasta el amanecer para pagarles el colegio privado. Cerré el álbum con una sonrisa que no había sentido en semanas. Por primera vez desde la sesión fotográfica, no me sentía humillada. Me sentía poderosa, porque yo tenía algo que ellas jamás podrían borrar, la verdad completa de nuestra historia. Esa noche, mientras Mariana y Claudia revisaban en sus teléfonos las fotos de la sesión, subiendo las mejores a sus redes sociales con sonrisas de satisfacción, yo me senté en mi escritorio con una taza de té y una determinación que no sentía desde hacía décadas. Abrí mi vieja libreta, esa donde solía anotar los gastos cuando cada peso contaba, y comencé a escribir. No era solo desahogo lo que brotaba de mi pluma, era estrategia pura. Escribí sobre las noches que me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada cosiendo vestidos de novia para pagar la universidad privada que tanto querían. Sobre las veces que fingí no tener hambre para que ellas pudieran repetir el plato. Sobre los zapatos rotos que usé durante 2 años mientras les compraba los últimos modelos que pedían. Cada palabra que plasmaba en el papel era una mezcla de dolor y liberación. Pero sobre todo era poder concentrado, porque yo sabía algo que ellas habían olvidado. En esta época, la verdad bien contada puede destruir cualquier imagen construida sobre mentiras. Recordé las fotos que guardaba en cajas de zapatos viejas. Imágenes de cuando vivíamos en el barrio humilde, cuando Jorge apenas ganaba para los gastos básicos y yo lavaba ropa ajena para conseguir dinero extra. Fotos de ellas con ropa remendada, jugando en patios de tierra, contentas a pesar de todo. Sus maridos, Roberto y Fernando, conocían versiones editadas de nuestra historia. Creían que siempre habíamos sido de clase media acomodada, que su educación universitaria había sido un esfuerzo conjunto y no el sacrificio titánico de una madre que se negó a darse por vencida. Sonreí mientras escribía. Por primera vez en años me sentía completamente en control. Sabía exactamente qué fotos publicar, qué historias contar, qué verdades revelar. Y sabía que cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás para ninguna de nosotras. Mis hijas habían subestimado gravemente a su madre. Pronto lo descubrirían. ¿Qué harías si tu hija te traicionara así? Había una razón por la cual mis hijas y sus esposos intentaban borrarme de sus vidas perfectas, y esa razón era la misma que me otorgaba el poder para recordarles exactamente quién soy. Mientras permanecía sentada en el sillón de mi sala, observando las paredes de mi casa que construí con estas mismas manos, comencé a recordar todo lo que había edificado cuando ellas eran pequeñas. Mi negocio de costura no era solo una máquina. Singer en el cuarto trasero. Era un imperio silencioso que levanté puntada por puntada durante 40 años. Cuando Jorge apenas ganaba lo suficiente para cubrir los gastos básicos, yo trabajaba desde las 5 de la madrugada hasta las 11 de la noche, confeccionando trajes de novia para las familias más ricas de San Miguel de Tucumán. Los Herrera, los Montenegro, los Vázquez, todos vinieron a mí porque mis manos creaban magia con la seda y el encaje. Recordé vívidamente las noches en que Mariana y Claudia dormían, mientras yo bordaba a mano los detalles más intrincados en vestidos que costaban más de lo que Jorge ganaba en 6 meses. Cada perla que cosía, cada pliegue que formaba, era dinero que guardaba en secreto para asegurar su futuro. Ellas nunca supieron que su educación universitaria, sus primeros departamentos, incluso los depósitos para sus casas actuales, salieron de esas madrugadas silenciosas en mi taller. Mi clientela no era casual. Había construido una reputación que trascendía generaciones. Las madres me recomendaban a sus hijas y éstas a sus nietas.
En mis archivos tengo fotografías de más de 800 novias usando mis creaciones, junto con las direcciones de sus familias, los detalles de sus bodas, sus historias familiares. Información que documenté cuidadosamente durante décadas. Ahora, mientras planeaba mi siguiente movimiento, me di cuenta de que cada contacto, cada fotografía, cada historia guardada en mis archivos representaba una red de influencia que mis hijas jamás imaginaron que existía. La costurera invisible que querían borrar de sus fotos había vestido a la élite de la ciudad durante 4 décadas. Mis manos, que ellas consideraban simples y ordinarias, habían tocado los momentos más importantes de las familias más prominentes. Y todas esas familias me recordaban con cariño y respeto. Era hora de recordarle al mundo, y especialmente a mis hijas, exactamente quién era Rosa. Sentí una sonrisa formándose en mis labios. Tenía todo lo que necesitaba para ejecutar mi plan. Ahora era el momento de recordar cómo había llegado hasta aquí, cómo Rosa había construido su poder con sus propias manos callosas y determinadas. Cerré los ojos y me transporté a esos días de lucha, cuando Jorge apenas ganaba para los gastos básicos y yo tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Tenía 28 años cuando compré mi primera máquina de coser Singer, usada por 200 pesos, una fortuna en ese entonces. La instalé en el rincón de nuestro pequeño living, junto a la ventana que daba a la calle San Martín. «Voy a hacer vestidos de novia», le dije a Jorge esa noche. Él sonrió con esa ternura que siempre tuvo, sin imaginar que esas palabras serían proféticas. Las primeras clientas llegaron de boca en boca. Mercedes, la hija del panadero, quería un vestido sencillo pero elegante. Le cobré 300 pesos y trabajé durante 3 semanas, bordando cada puntada a mano. Cuando se lo probó, sus lágrimas de felicidad me confirmaron que había encontrado mi vocación. Su boda fue mi primer gran éxito. Todas las invitadas querían saber quién había confeccionado esa obra de arte. Durante 10 años, trabajé desde las 5 de la mañana hasta medianoche. Mientras Mariana y Claudia dormían, yo bordaba encajes, cosía perlas una por una, creaba vestidos que convertían a mujeres comunes en princesas. Cada vestido era una pequeña obra maestra, cada novia una nueva historia de amor que yo ayudaba a escribir con hilo y aguja. El dinero comenzó a llegar, no solo por los vestidos, sino por los ajustes, los velos, las coronas que diseñaba personalmente. Abrí una cuenta de ahorro secreta donde deposité cada peso extra. Jorge sabía del negocio, pero no de la magnitud. Quería sorprenderlo cuando tuviéramos suficiente para comprar nuestra casa propia. Para cuando Mariana cumplió 15 años, ya tenía 40 clientas fijas y una reputación que se extendía por toda San Miguel de Tucumán. «Rosa hace los vestidos más hermosos de la ciudad», decían. Mi pequeño rincón se había convertido en un verdadero atelier, y mi cuenta de ahorro había crecido hasta cifras que ni yo misma había imaginado. Las mismas hijas que ahora se avergonzaban de mi pasado humilde habían crecido rodeadas del producto de mi talento. Cada útil escolar, cada vestido nuevo para ellas, cada capricho que pudimos darles, había salido de estas manos que ahora despreciaban. Abrí los ojos con una sonrisa feroz. Ese poder que construí puntada a puntada seguía intacto, esperando el momento perfecto para revelarse. Mi poder no era solo financiero. Mientras repasaba mentalmente cada centavo ahorrado durante décadas, recordé algo que había olvidado en medio de tanto dolor: las conexiones que había construido sin darme cuenta. 40 años de costura no me habían dado solo dinero, sino una red de mujeres que me respetaban profundamente. Pensé en Carmen, la bordadora más reconocida de Tucumán, quien siempre me mandaba sus novias más exigentes porque sabía que yo podía crear milagros con tela y aguja. Recordé a las hermanas del taller de bordados franceses, que me consideraban una artista aunque yo nunca me viera así. Y estaba también la dueña de la boutique más elegante del centro, quien guardaba mis números telefónicos como si fueran oro. Durante todos estos años, mientras mis hijas me veían como una simple costurera, yo había construido sin saberlo una reputación que se extendía por toda la ciudad. Las madres de las familias más respetadas de San Miguel conocían mi trabajo. Los vestidos que habían salido de mis manos habían participado en bodas de la alta sociedad tucumana. Me dirigí al armario donde guardaba mi agenda telefónica, esa libreta gastada que Mariana y Claudia siempre habían despreciado. Mientras pasaba las páginas, sonreí al ver cuántos apellidos importantes había cosido a lo largo de los años. No eran solo clientas,
Eran mujeres que habían confiado en mí sus momentos más importantes. Tomé el teléfono y marqué el primer número. La voz de Carmen se iluminó al escucharme. Rosa querida, ¿cómo está usted? Justamente ayer comentaba con las chicas del taller sobre aquel vestido espectacular que hizo para la boda de los Herrera. En esa conversación de 20 minutos, confirmé lo que había empezado a sospechar. Mi reputación valía mucho más de lo que había imaginado. Carmen me contó sobre conversaciones que yo desconocía, elogios que nunca llegaron a mis oídos, referencias que habían circulado por años entre las mujeres más influyentes de la ciudad. Colgué el teléfono sintiendo cómo mi arsenal se completaba con algo que mis hijas jamás podrían quitarme: el respeto genuino de una comunidad entera que conocía mi verdadero valor. Me quedé varios minutos en silencio después de colgar, sintiendo cómo esa última conversación había encendido algo dentro de mí que llevaba demasiado tiempo apagado. El respeto genuino en la voz de María Elena, el reconocimiento de mi trabajo, el valor que otras personas veían en lo que yo había construido con estas manos. Todo eso contrastaba brutalmente con la humillación que acababa de vivir en ese estudio fotográfico. Caminé hasta mi cuarto y saqué de debajo de la cama la caja de zapatos donde guardaba las fotografías que ellas querían que el mundo olvidara. Ahí estaban, Mariana y Claudia de pequeñas, con la ropa que yo cosía hasta altas horas, porque no teníamos dinero para comprarles vestidos nuevos. Las dos con sus uniformes escolares remendados una y otra vez, pero siempre limpios, siempre dignos. Roberto y Fernando aparecían en algunas fotos más recientes, sonriendo junto a mis hijas en esta misma casa, comiendo en mi mesa, durmiendo en las camas que yo pagué con cada peso ganado, puntada tras puntada. Me senté en el borde de mi cama y extendí las fotografías como cartas sobre el cobertor bordado que me había regalado Jorge para nuestro 20º aniversario. Cada imagen contaba una verdad que ellos habían decidido enterrar. La casa humilde donde crecieron, con las paredes sin pintar y los muebles de segunda mano que yo iba comprando de a poco. Las navidades donde el único regalo bajo el árbol de plástico era lo que yo había podido coser durante el año. Los cumpleaños celebrados con torta casera porque no había dinero para el salón de fiestas. Pero también estaban las otras fotos, las que mostraban mi transformación silenciosa. Yo en la inauguración de mi taller, con apenas 3 máquinas de coser usadas. Yo entregando el primer vestido de novia que me dio verdadera ganancia. Yo en el banco, firmando los papeles de la primera inversión que hice sin consultar a nadie. 40 años de construcción paciente, de sacrificio inteligente, de decisiones que tomé sola mientras todos me veían como la simple costurera. Mis dedos se detuvieron en una fotografía particular. Mis 4 nietos, los hijos de Mariana y Claudia, abrazándome el día que les regalé las bicicletas que sus padres dijeron que no estaban en el presupuesto. Esos nietos que hoy habían presenciado cómo sus padres me borraban de la historia familiar, como si mi presencia fuera un error que había que corregir. Algo se quebró definitivamente en mi pecho, pero no fue mi corazón. Fue la última cadena que me ataba a la necesidad de su aprobación. Justicia. Bajé al sótano de mi casa por primera vez en meses. Allí, entre las cajas polvorientas y los muebles que ya no usaba, encontré exactamente lo que necesitaba. Mi vida entera documentada en fotografías, cartas y recibos que mis hijas jamás vieron. Cada caja era un tesoro de evidencias que yo misma había guardado sin darme cuenta de su poder. Subí 3 cajas grandes a la mesa del comedor y las abrí como quien destapa un cofre. La primera contenía fotos de cuando ellas eran pequeñas. Mariana con zapatos rotos, que yo cosía cada noche para que duraran un mes más. Claudia comiendo en platos despegados porque no teníamos dinero para vajilla nueva. En esas imágenes se veía claramente nuestra humilde casa de chapa, el piso de tierra que yo barría religiosamente, las paredes sin revoque que Jorge pintaba con cal barata cada diciembre. La segunda caja guardaba cartas que escribía a mi hermana contándole nuestras penas. Anoche cenamos solo pan con azúcar porque no alcanzó para más. Las nenas pidieron carne y tuve que explicarles que este mes no se puede. También encontré los recibos de luz cortada, de gas suspendido, de agua que nos clausuraron 2 veces por falta de pago. Documentos que mostraban una realidad que ellas parecían haber borrado completamente de su memoria selectiva. La tercera caja era la más valiosa. Fotos del negocio de costura en sus primeros años. Yo trabajando hasta las 3 de la madrugada con mi máquina Singer,
rodeada de telas baratas que transformaba en vestidos de novia para las familias pudientes del centro. Las mismas manos que ahora querían borrar de las fotos habían cosido cada centavo que después pagó sus estudios universitarios, sus primeros autos, sus bodas fastuosas. Extendí todo sobre la mesa como un rompecabezas que finalmente cobraba sentido. Cada fotografía contaba una historia diferente a la que ellas vendían en sus redes sociales. Cada documento demostraba que la imagen familiar perfecta estaba construida sobre el sacrificio de una mujer que ahora querían hacer desaparecer. Tomé mi teléfono y comencé a fotografiar cada pieza de evidencia, no con la desesperación de quien busca venganza, sino con la serenidad de quien finalmente encontró las herramientas correctas. Mi plan no era gritarles ni confrontarlas directamente. Era mucho más elegante y efectivo. Dejar que el mundo viera la verdad que ellas tanto se empeñaban en ocultar. Mientras organizaba cada documento por fecha y relevancia, sentí una extraña paz. Por primera vez en décadas, yo tenía el control de la narrativa familiar. Todo está finalmente listo para el primer movimiento. El cursor parpadeaba sobre el botón «Publicar», como un corazón que late antes de tomar una decisión que cambiará todo para siempre. Durante 43 minutos permanecí allí, con la mano sobre el mouse, sintiendo el peso de 4 décadas de silencio acumulado en mis hombros. Las fotos estaban perfectamente organizadas. Yo trabajando en el taller de costura hasta las 2 de la madrugada. Jorge y yo compartiendo un plato de fideos porque el dinero solo alcanzaba para alimentar a las niñas, mis manos agrietadas cosiendo vestidos de novia para otras mujeres, mientras mis propias hijas crecían usando ropa remendada. «Es ahora o nunca». «Rosa», me susurré, y presioné el botón. El álbum se tituló simplemente «La historia que mis hijas no quieren que vean». En segundos, las imágenes comenzaron a aparecer en el muro. Mariana y Claudia pequeñas, abrazándome con amor genuino antes de que el dinero y el estatus las corrompiera. Yo, 25 años más joven, cargando bolsas de mercado de segunda mano mientras ellas jugaban ajenas a nuestras penurias. Jorge y yo pintando esa casa humilde que ahora les da vergüenza, con las niñas ayudando a pasar los pinceles. Cada foto tenía su descripción detallada. 1987. Trabajé 18 horas seguidas cosiendo para pagarle los útiles escolares a Mariana. Esa noche mis dedos sangraron sobre la máquina Singer, pero ella pudo ir al colegio con todo nuevo. 1993. Vendí mis aretes de casamiento para comprarle el vestido de graduación a Claudia. Nunca se lo dije, pero jamás volví a tener joyas hasta que pude comprarme otras con mi propio negocio. Las notificaciones comenzaron a llegar como lluvia en techo de zinc. Comentarios de vecinos que recordaban esos tiempos, amigas que sabían la verdad de nuestros sacrificios, conocidos del barrio que habían sido testigos de mi trabajo incansable. Cada me gusta era una pequeña reivindicación. Cada compartido una cachetada a la imagen perfecta que mis hijas habían construido sobre mis espaldas encorvadas. A los 20 minutos, el teléfono comenzó a sonar. Era Mariana. No contesté. Siguió llamando. Claudia también empezó. Roberto me escribió mensajes desesperados pidiendo que borrara las publicaciones. Fernando intentó razonar conmigo a través de WhatsApp, pero yo me quedé allí, sentada en mi silla, viendo cómo la verdad se extendía como fuego en pastizal seco, sabiendo que esto era apenas el primer movimiento de una partida que llevaba 4 décadas esperando jugar. No podía seguir ignorando para siempre el inevitable enfrentamiento. A las 10:30 de la mañana, el timbre de casa sonó con una insistencia que conocía muy bien, el tono urgente y demandante que Mariana usaba cuando las cosas no salían según sus planes. Desde la ventana de mi cuarto pude ver sus autos estacionados en la vereda, el BMW plateado de Mariana y el Audi negro de Claudia, ambos con las puertas cerradas de golpe, dejando marcas de su furia hasta en la forma de caminar hacia mi puerta. «Mamá, abre esta puerta ahora mismo». El grito de Claudia atravesó la madera como una navaja, pero yo me tomé mi tiempo. Me serví una taza de té, me acomodé el pelo en el espejo del pasillo y respiré profundo. 40 años cuidando sus berrinches me habían enseñado que la paciencia era mi mejor aliada. Cuando finalmente abrí, las dos entraron como huracanes. Mariana llevaba su traje sastre beige, el que usaba para las reuniones importantes de su estudio contable, pero tenía los ojos hinchados y las manos temblorosas. Claudia, siempre más directa, no perdió tiempo en preámbulos. ¿Te volviste loca? ¿Cómo pudiste hacer esto?
Su voz se quebró en la última palabra, y por primera vez en años vi en ella rastros de la niña que había sido. Somos el hazmerreír de todo San Miguel de Tucumán. Siéntense, les dije con una calma que me sorprendió a mí misma, señalando hacia el sofá donde tantas veces habían venido a pedirme favores. Creo que es hora de que hablemos como adultas. ¿Hablar? Mariana se puso de pie de un salto. Mamá, arruinaste nuestras reputaciones. Roberto ya recibió llamadas de 3 clientes importantes preguntando sobre la familia de la señora que limpiaba casas. Claudia perdió el contrato con la municipalidad porque el intendente vio las fotos. Ah, respondí, tomando un sorbo de mi té. Entonces ahora entienden lo que se siente cuando alguien arruina la imagen que tanto costó construir. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Claudia se dejó caer en el sillón, llevándose las manos al rostro. Mariana me miraba con una mezcla de incredulidad y algo que tardé en reconocer. Por primera vez en décadas, me veía realmente como una adversaria digna de respeto. Nunca pensé, susurré, sintiendo cada palabra como una liberación, que llegaría el día en que mis propias hijas me harían sentir la humillación que ustedes sintieron ayer. Sus expresiones de shock fueron exactamente la confirmación que necesitaba de que mi estrategia había funcionado a la perfección. El cambio llegó con la sutileza de una tormenta anunciada. Los primeros susurros comenzaron en la panadería de don Raúl, donde las señoras de la cuadra se reunían cada mañana a las 8 en punto. ¿Viste las fotos que subió Rosa Fernández? Escuché que preguntaba una voz conocida cuando pasé a comprar el pan del desayuno. Me detuve, fingiendo revisar mi billetera, mientras captaba cada palabra. Esas chicas siempre presumían de su éxito, respondió otra. Pero nunca mencionaron de dónde venían realmente. Las miradas se dirigieron hacia mí con una mezcla de respeto y curiosidad que no había experimentado en años. Por primera vez no era la madre invisible de las exitosas Mariana y Claudia. Era Rosa, la mujer que había construido un imperio de hilos y agujas. En el supermercado, la cajera que siempre me atendía con cortesía mecánica me sonrió de manera diferente. Señora Rosa, me dijo bajando la voz, mi abuela también trabajó toda la vida cosiendo. Dice que usted es un ejemplo de lo que significa ser una mujer fuerte. Sus palabras se clavaron en mi pecho como alfileres de reconocimiento. El verdadero impacto llegó cuando caminaba por la plaza central. 3 señoras que habían sido clientas de Mariana en su boutique se acercaron con expresiones que mezclaban vergüenza y admiración. Nunca supimos, murmuró la mayor de ellas, que sus hijas habían crecido en esa humildad. Ahora entendemos de dónde salió toda esa determinación. Mi teléfono no paraba de vibrar. Comentarios, reacciones, mensajes privados de personas que nunca imaginé que me conocían. Una guerrera silenciosa, escribió alguien. La verdadera elegancia se construye con sacrificio. Decía otro comentario con 200 likes. Pero lo que más me satisfizo fue ver a doña Carmen, la vecina que siempre había admirado las conquistas sociales de mis hijas, esperándome en la esquina. Rosa, me dijo con los ojos brillosos, tengo 75 años y recién hoy entiendo lo que significa ser una madre verdaderamente exitosa. Esa tarde, mientras preparaba mate en la cocina que había sido testigo de tantas noches de trabajo, sonreí sabiendo que había recuperado algo más valioso que cualquier reconocimiento, mi identidad. Las etiquetas que habían definido a Mariana y Claudia como las hijas perfectas se desvanecían, mientras la comunidad comenzaba a verme con ojos completamente nuevos. La primera señal llegó 3 días después. Mi vecina del barrio Santa Rosa me contó que había visto a Claudia en el supermercado, escondiendo el rostro detrás de una gorra y lentes oscuros. No saludó a nadie, Rosa. Se veía destrozada, me dijo mientras tomábamos mate en mi patio. No sentí satisfacción, solo el peso silencioso de la justicia cumplida. Mariana fue la primera en intentar llamarme. 52 llamadas perdidas en una sola noche. Cuando finalmente atendí, su voz sonaba quebrada. Mamá, tenemos que hablar. La gente está diciendo cosas terribles. Le respondí con la misma serenidad que había usado durante 40 años de matrimonio. ¿Terribles o verdaderas? El silencio al otro lado del teléfono me confirmó que había comprendido. Roberto perdió 2 clientes importantes de su estudio contable. Las señoras del barrio norte, esas que tanto admiraban Mariana por sus trajes elegantes y su casa perfecta, comenzaron a murmurar.
¿Cómo puede uno confiar en un hombre que permite que su esposa trate así a su propia madre? Comentó la esposa del intendente en una reunión social. La reputación que habían construido sobre mentiras se desmoronaba como castillo de naipes. Fernando enfrentó consecuencias más directas. Su jefa en el banco, una mujer de 60 años que había conocido a Jorge en sus últimos años, le pidió explicaciones. Su suegra era una mujer admirable. Lo que hicieron es imperdonable, le dijo durante una reunión que terminó con una amonestación formal en su expediente laboral. La imagen del yerno ejemplar se desvanecía ante la evidencia irrefutable de su complicidad. Claudia intentó controlar el daño organizando una cena familiar para aclarar malentendidos. Cuando llegué a su casa de Yerbabuena, encontré a mis hijas sentadas en el living que yo había ayudado a amueblar con mis ahorros de costurera. Sus rostros mostraban una humildad que no había visto en décadas. «Mamá», murmuró Claudia, «queremos explicarte». Levanté una mano interrumpiéndola. No hay nada que explicar. Las fotos hablan por sí solas. Durante esa cena incómoda, observé cómo el poder había cambiado de manos. Ellas hablaban en susurros, midiendo cada palabra, mientras yo permanecía serena, disfrutando del locro que habían preparado con tanto esmero. Era la primera vez en años que me servían la mesa sin reproches ni comentarios hirientes. La verdad había restablecido el respeto que creían perdido para siempre. Los días siguientes trajeron una procesión silenciosa de consecuencias. Las amigas de Mariana dejaron de invitarla a sus reuniones de bridge. Las madres del colegio privado donde Fernando trabajaba como contador comenzaron a tratarlo con frialdad profesional. El círculo social que tanto valoraban se cerraba progresivamente, dejándolas aisladas en su vergüenza pública. Mientras tanto, yo recibía visitas inesperadas. Vecinas que antes apenas me saludaban llegaban con tortas y palabras de apoyo. «Siempre supimos que usted era una mujer de valor, Rosa», me decía la farmacéutica del barrio. Lo que hicieron sus hijas fue una crueldad inexcusable. Cada visita confirmaba que la comunidad había elegido su bando, y no era el de mis hijas. Una tarde, mientras regaba mis plantas en el patio donde Jorge solía leer el diario, recibí un mensaje de Mariana. «Mamá, ¿podemos hablar?» Sin Roberto, sin nadie más, solo vos y yo. Por primera vez en meses, su mensaje no contenía reproches ni exigencias. Era una suple. Esperé 3 días antes de responder a Mariana. No por crueldad, sino porque necesitaba medir cada palabra que saldría de mi boca. Durante esas 72 horas, observé desde mi ventana cómo su BMW permanecía estacionado frente a diferentes casas del barrio, buscando aliados que ya no existían. Los vecinos que antes la saludaban con reverencia ahora cruzaban la calle para evitarla. Cuando finalmente la cité en casa, llegó puntual. Sus ojos, hinchados de llorar, recorrieron cada rincón de la sala como si fuera la primera vez que realmente la veía. La máquina de coser, que antes criticaba por arruinar la decoración, ahora parecía fascinarla. Se detuvo frente a las fotografías de su padre, esas que había querido retirar por anticuadas. «Mamá», comenzó con voz quebrada, «perdí el trabajo en la boutique. Los clientes no quieren que los atienda. Roberto dice que es culpa mía, que debí controlar mejor la situación». Sus palabras salían entrecortadas, como si cada una le costara un pedazo del alma. Me serví té en la taza que Jorge me regaló en nuestro 10º aniversario y la observé con la serenidad que da la justicia cumplida. «¿Y qué esperabas, Mariana? ¿Que pudieras borrarme de tu vida sin consecuencias?» «No sabía que tenías todas esas fotos guardadas», murmuró, tocando nerviosamente su collar de perlas falsas. «No recordaba lo mucho que trabajaste por nosotras». «Claro que no recordabas», respondí sin alterarme. «Estabas demasiado ocupada construyendo una imagen perfecta sobre cimientos podridos. Pero yo sí recordaba cada noche que cosí hasta las 3 de la madrugada para pagarles el colegio privado, cada peso que ahorré negándome un vestido nuevo». Claudia llegó 1 hora después, sin avisar. Su rostro mostraba las mismas ojeras que su hermana, pero su orgullo seguía intacto. «Esto es una locura», declaró desde la puerta. «Toda la ciudad habla de nosotras como si fuéramos criminales». Las miré a ambas, sentadas en el sofá donde tantas veces las había consolado de niñas, y sentí una paz profunda invadir mi pecho. La justicia no siempre llega con tribunales y sentencias. A veces llega con la simple verdad, devastadora en su simplicidad. La locura, dije despacio, fue creer que podían reescribir la historia borrándome a mí. Si esta historia te recordó tu propia fuerza,
Recuerda que nunca es tarde para reclamar tu lugar en el mundo. Los comentarios comenzaron a llegar el mismo día que publiqué las fotos. Primero fueron mensajes privados de antiguas clientas. Rosa, nunca supe que habías pasado por tanto, escribió la señora Elena, para quien había cosido 3 vestidos de novia. Mis respetos por la mujer que eres, decía otro mensaje de una vecina del barrio donde vivíamos antes. Pero fue cuando salí a hacer las compras que realmente sentí el cambio. En el almacén de la esquina, donde siempre me atendían con prisa, el dueño me miró diferente. «Doña Rosa», me dijo con una sonrisa que nunca había visto. «Qué valiente lo que hizo». Mi esposa lloró viendo esas fotos de cuando sus hijas eran chicas. Caminando por la calle San Martín, donde tenía mi taller, 3 mujeres me pararon. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, me abrazó. «Usted nos enseñó que nunca es tarde para defendernos». Otra agregó: «Mi hija vio su historia y me pidió perdón por cosas del pasado». En el banco, donde antes me trataban como una jubilada más, el gerente mismo salió a saludarme. «Señora Rosa, qué honor tenerla acá». Mi madre siguió su historia completa. El respeto en su voz era genuino, no fingido como el de mis hijas en años anteriores. Durante esos primeros días después de la revelación, recibí más de 200 mensajes. Mujeres de toda edad compartiendo sus propias historias, agradeciéndome por mostrar que el sacrificio silencioso también tiene límites. Una escribió: «Gracias por recordarme que merezco respeto en mi propia casa», pero el momento que más me marcó fue cuando Mariana llamó por primera vez en semanas. Su voz sonaba diferente, pequeña. «Mamá», dijo, y pude escuchar el quiebre, «necesitamos hablar». No era la Mariana altiva de la sesión fotográfica. Era una mujer que por primera vez en años parecía entender que las relaciones familiares estaban a punto de cambiar para siempre. El respeto que había ganado no era solo de extraños, sino el poder de establecer nuevas reglas en mi propia familia. Cuando llegó a mi casa 3 días después, noté inmediatamente cómo sus manos temblaban mientras sostenía la cartera. Ya no era la mujer segura que había organizado aquella sesión fotográfica. Se sentó en el sofá donde tantas veces había criticado mis muebles anticuados, pero ahora miraba todo con una extraña reverencia, como si finalmente entendiera que cada objeto tenía una historia de sacrificio detrás. «Mamá, necesitamos hablar de lo que pasó», comenzó, pero yo levanté mi mano. Por primera vez en 45 años, ella se calló cuando yo se lo pedí. «No, Mariana, esta vez vas a escuchar», le dije con la voz tranquila pero firme que había encontrado después de la tormenta. «Durante décadas ustedes hablaron y yo escuché. Ahora es mi turno de establecer las reglas». Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas cuando le expliqué las nuevas condiciones. Nada de visitas sorpresa para pedirme dinero. Nada de comentarios despectivos sobre mi casa, mi ropa o mis decisiones. Nada de usarme como niñera gratuita mientras ellas iban a sus cenas elegantes. «Si quieren una relación conmigo», les dije cuando llegó Claudia 1 hora después, «será basada en respeto mutuo, no en conveniencia». Claudia intentó interrumpirme con sus típicas lágrimas manipuladoras, pero esta vez no funcionaron. «Las lágrimas ya no me conmueven», le expliqué mientras servía té en mi mejor juego de porcelana, el que nunca usaba porque ellas lo consideraban ostentoso. «He llorado suficiente por las 2. Ahora es tiempo de actuar con dignidad». Roberto y Fernando llegaron esa misma tarde, claramente enviados por sus esposas para arreglar la situación. Pero cuando me vieron firme en mi posición, entendieron que la mujer sumisa que conocían había desaparecido para siempre. «Señora Rosa», me dijo Roberto con un respeto que nunca había mostrado, «no sabíamos que usted tenía tanta fuerza». Les expliqué que cada encuentro familiar futuro tendría que ser programado con anticipación, que cada conversación sería respetuosa y que cualquier intento de manipulación resultaría en distancia inmediata. No era crueldad, era autoprotección. Había aprendido que el amor sin respeto es solo una hermosa palabra vacía. Cuando se fueron esa noche, todos caminaban diferente. Ya no era la abuela que se adaptaba a todos sus caprichos, sino una mujer que había recuperado su poder y estaba dispuesta a usarlo para proteger su paz. Los límites que establecí no eran muros para alejarlos, sino puentes hacia una relación más sana. El cambio había comenzado, y esta vez sería permanente. 6 meses después de aquella noche, los cambios en mi familia se habían vuelto permanentes.
Cada uno había encontrado su lugar según las decisiones que tomó cuando tuvieron que elegir entre su imagen y su madre. Mariana fue la primera en intentar reconstruir nuestra relación. Al principio llegaba los domingos con una actitud calculada, como si cada visita fuera una negociación diplomática. Traía flores del mercado central y hablaba de todo menos de aquella sesión fotográfica. Pero yo ya no era la misma mujer que aceptaba migajas de cariño envueltas en conveniencia. Le dejé claro que si quería estar en mi vida, tendría que reconocer lo que había hecho. «Mamá, yo nunca quise», comenzó una tarde mientras tomábamos mate en mi cocina. «No me digas lo que no quisiste hacer, decime por qué lo hiciste», le respondí con una serenidad que me sorprendió a mí misma. Roberto dejó de acompañarla después de eso. Al parecer, la humillación pública había dañado su carrera de contador y prefería mantener distancia de el escándalo familiar, como él lo llamaba. Claudia tomó un camino completamente diferente. El orgullo la consumió de tal manera que decidió cortar toda comunicación conmigo. Fernando, su esposo, intentó hacer de mediador las primeras semanas. Pero cuando los clientes de su consultorio legal comenzaron a cancelar citas después de ver las fotos que publiqué, su actitud cambió radicalmente. «Tu madre nos arruinó», le decía a cualquiera que quisiera escuchar. Lo que no sabían era que yo tenía documentos que probaban algunas de las estrategias fiscales de Fernando que no resistirían una auditoría profunda. Nunca necesité usar esa información. Su propia arrogancia se encargó de alejar a sus clientes más importantes. La transformación más profunda no fue en ellos, sino en mí. Mi negocio de costura, que había mantenido en las sombras por décadas, comenzó a recibir pedidos de mujeres que habían visto mi historia en redes sociales. «Quiero que la mujer que se defendió sola haga el vestido de mi hija», me decía una clienta tras otra. Cada puntada se convirtió en un acto de resistencia, cada vestido terminado en una declaración de que el talento no tiene edad límite. Los domingos ya no eran reuniones familiares obligatorias llenas de tensión. Ahora recibía visitas elegidas. Mariana, cuando venía con humildad genuina. Algunas vecinas que finalmente se animaron a contarme sus propias historias de traición familiar. Y jóvenes emprendedoras que buscaban consejos de alguien que había construido un patrimonio desde cero. Mi casa se llenó de conversaciones reales, no de actuaciones sociales. El destino de cada uno se había trazado con precisión matemática. Quien sembró respeto, cosechó una relación renovada. Quien eligió la imagen por encima del amor, se quedó con fotos perfectas pero vacías de contenido real. Esta nueva versión de mí misma me resultaba todavía extraña en ciertos momentos. Por las mañanas, cuando preparaba el café en mi cocina, observaba mis manos trabajando con la misma destreza de siempre, pero ahora sabía que estas mismas manos habían logrado algo que jamás imaginé posible. No era solo que hubiera encontrado justicia, era que había descubierto quién era realmente después de 70 años de vida. Me senté en mi sillón favorito, ese que Jorge me había regalado para nuestro 20º aniversario, y dejé que los recuerdos fluyeran sin resistencia. Cada traición había sido como una lección disfrazada. Mariana y Claudia, sin saberlo, me habían enseñado que el verdadero poder no está en las fotos perfectas ni en las apariencias cuidadas. Roberto y Fernando me mostraron que el respeto no se hereda por matrimonio, sino que se gana con acciones. La mujer que había posado sonriendo devastada en esa sesión fotográfica ya no existía. En su lugar estaba esta nueva versión, alguien que entendía que la compasión no significa permitir el abuso, que el amor maternal no requiere aceptar humillaciones, y que la justicia a veces llega vestida de verdades incómodas publicadas en redes sociales. Pensé en todas las madres como yo, invisibles en las fotos familiares de sus propios hijos. ¿Cuántas estarían ahora mismo descubriendo que tenían más poder del que creían? ¿Cuántas se darían cuenta de que guardar silencio por amor malentendido solo perpetúa el dolor? Mi negocio de costura, que durante décadas había sido solo una forma de sobrevivir, ahora lo veía como lo que realmente era, la prueba tangible de mi capacidad para crear belleza con mis propias manos. Cada traje de novia que había confeccionado llevaba en sus costuras la historia de una mujer que nunca se rindió. La lección más valiosa había sido entender que la transformación no requiere odio. Mi corazón seguía siendo el mismo que había criado a mis hijas con ternura infinita. La diferencia era que ahora también me incluía a mí misma en esa ternura. Y sabía que protegerme no me convertía en mala madre.
Esta sabiduría, forjada en el dolor pero pulida en la victoria, tenía un propósito más grande que mi propia sanación. A partir de esa comprensión profunda, comencé a compartir mi historia. No desde la venganza, sino desde el amor que había aprendido a dirigir también hacia mí misma. En las tardes de julio, cuando las señoras del barrio se reunían en mi cocina para tomar mate, yo abría mi corazón. Permítanse ser vistas, les decía mientras servía facturas caseras en la mesa de roble que Jorge me había regalado para nuestro 10º aniversario. No esperen a que otros las valoren. Empiecen por ustedes mismas. Mi casa se había convertido en un refugio para mujeres que necesitaban recordar su propio valor. Doña Carmen, de 68 años, llegó un miércoles llorando porque sus nietos la habían echado de la mesa navideña por ocupar mucho lugar. La escuché con la misma paciencia que había cultivado durante 40 años de matrimonio. Pero ahora esa paciencia tenía un propósito diferente. No era sumisión, era sabiduría. La diferencia entre ser buena y ser tonta es que la buena sabe cuándo parar de dar. Le expliqué mientras amasaba pan en la cocina que ahora vibraba con conversaciones de crecimiento en lugar de quejas silenciosas. Cada palabra que compartía era una semilla plantada en terreno fértil. Estas mujeres, como yo, habían sido invisibilizadas por décadas, tratadas como muebles por sus propias familias. El taller informal de los jueves por la tarde se había convertido en una tradición. Enseñaba a coser, pero las verdaderas lecciones eran sobre autoestima. Cada puntada que damos es un acto de creación, decía mientras sus dedos aprendían a dominar la aguja, igual que cada límite que ponemos con nuestra familia. Veía cómo sus espaldas se enderezaban gradualmente, cómo sus voces se hacían más firmes. Mariana y Claudia intentaron 2 veces más acercarse, pero ya no desde la posición de poder que creían tener. Llegaron con humildad fingida, buscando restaurar una imagen que ya no podían controlar. Mi respuesta fue simple. Hijas, las amo profundamente, pero ya no necesito su aprobación para existir. Era una declaración que resonó hasta en los cimientos de la casa. Mi legado ya no era solamente el dinero que había guardado o las propiedades que había adquirido. Era la transformación que veía en cada mujer que salía de mi cocina con la cabeza más alta. Era saber que mi historia había plantado semillas de dignidad en corazones que habían olvidado su propio valor. Esta historia no termina conmigo. Termina contigo, que la escuchas y reconoces en ella tu propia fuerza dormida. Cada mujer merece ser vista, valorada y respetada, empezando por sí misma. Si te ha gustado esta historia, dale like, suscríbete y cuéntame cómo esta historia te inspiró en los comentarios.